Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre las organizaciones insurgentes que hay en Colombia. El aprendizaje va enfocado a entender o evaluar el impacto que han tenido estas organizaciones insurgentes en Colombia. Vamos a encontrar unos contenidos como son los antecedentes, entender qué fue lo que pasó, cómo se originó todo este conflicto que tiene Colombia actualmente. Vamos a hablar sobre la FARC, también sobre el EPL, el ELN y el M-19. Hay que entender que este conflicto nace precisamente por la repartición desigual que ha existido en la tierra durante mucho tiempo en Colombia, pero también sobre la poca participación que ha tenido el pueblo en temas políticos. Eso hace que muchos de estos grupos se organicen al margen de la ley, se organicen en armas y comiencen lo que ellos llaman una revolución. Más tarde, este conflicto llegan otros actores armados como es el narcotráfico, el narcoterrorismo, la lucha política, también el paramilitarismo llega. Y es bueno entender que durante la creación de estos grupos guerrilleros se da durante los años 60 y el contexto internacional por la que se da este origen de esos grupos es durante la Guerra Fría. Muchos de estos grupos tienen unos ideales comunistas o socialistas y se identifican con esta ideología. Entonces debemos entender primero que estamos en un contexto internacional donde la Guerra Fría tiene una importante participación en la creación de estos grupos. Los inicios de este conflicto armado o el origen de los grupos insurgentes en Colombia tienen sus orígenes en la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política que dieron cabida al uso de la violencia y lucha armada. Este método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, que conocemos hoy que se origina en la Guerra Fría, y guerra contra el terrorismo, que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. La violencia, o también conocida como la violencia bipartidista. En el siglo XIX, el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. El primero se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada, mientras que el segundo se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. El enfrentamiento terminó desencadenando en lo que se conoce como el periodo de la violencia bipartidista a inicios del siglo XX, años 30, años 40, que se le conoce como la violencia bipartidista. Luego encontramos, entre otros antecedentes, está el Bogotazo. A inicios del siglo XX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos y agresión estaban al orden del día. El asesinato del candidato a la presidencia liberal, Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, propició una ola de violencias en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo, que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron actos violentos, incendio de edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asalto a comerciantes, atracos a la iglesia. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y formaron gobiernos revolucionarios. El siguiente antecedente es el Frente Nacional. En 1956, el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benidorm en España, un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. Este pacto tuvo vigencia hasta 1974 y fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores, como fue el Movimiento Revolucionario Liberal, el MRL, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, en siglas MOIR, y Alianza Nacional Popular,
que también se le conoce como la ANAP. Según la revista Sebana, la FARC se funda oficialmente en 1964, cuando Marquetalia era uno de los requisios de la época de la violencia. Algunos liberales que se habían armado para hacerle frente a los ejércitos conservadores no habían entregado las armas cuando el general Rojas Pinilla había concedido una amnistía general. Entonces, desde que fueron atacados, formaron una guerrilla móvil. Pero el problema había empezado a comienzos de los años 20, especialmente en los baldíos, cuando empezó la lucha entre campesinos y hacendados por el control de la tierra. Así, desde el principio, el levantamiento de las FARC estuvo influenciado por la exigencia de una redistribución agraria. Por otra parte, la guerrilla estaba vinculada al Partido Comunista, que tenía como consigna hacer la revolución a partir de la combinación de todas las formas de lucha. Y desde luego, el triunfo de la revolución en Cuba también motivó en toda América Latina a las guerrillas. Sin embargo, todo cambió cuando en los años 80 los dineros del narcotráfico multiplicaron sus recursos de las guerrillas, se ampliaron los frentes y modernizaron el armamento. En 1975 tenían 5 frentes, en 1982 tenían 24 y hasta antes del proceso de paz tenían 48. Antes de que terminara el gobierno de Andrés Pastrana, se firmó el Plan Colombia, que implicó que enormes sumas de dinero entregadas por Washington fueran usadas para modernizar las Fuerzas Armadas. Desde entonces, en especial durante la presidencia de Uribe, el ejército fue muy efectivo, pero los falsos positivos y los vínculos con las autodefensas representaron un alto costo para el Estado. Luego llegó una época de esperanza. Se dio inicio a los acuerdos de La Habana, que, aunque llevaron al país a un nivel de polarización, también dio paso a lo que se suponía sería el fin de la guerra armada en Colombia. El otro grupo armado que tenemos es el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Se fundó a comienzos de los años 60, en el Magdalena Medio. Surgió como muchas guerrillas en Latinoamérica, después de que los hermanos Castro se tomaran el poder en Cuba. En un principio se trataba de un grupo pequeño, ubicado en las regiones de fronteras agrícolas, que querían convertirse en un movimiento con unas columnas articuladas, que tuvieran incidencia en las zonas de mayor importancia económica, según la Fundación de Ideas para la Paz. Después de las operaciones militares de los años 60, el ELN fue casi desintegrado. Sin embargo, según la Fundación de Ideas para la Paz, cuando se pensaba que era inevitable su disolución, se fundó en Arauca el Frente Domingo Laín. Desde entonces, especialmente el financiamiento que recibieron con las extorsiones de las regiones petroleras y mineras y con los dineros provenientes del narcotráfico, ampliaron su capacidad de acción. Se trataba de una guerrilla que, a diferencia de las FARC, tenía un origen urbano, especialmente vinculado a la Universidad Nacional. Fue también muy importante la influencia de la teología de la liberación, que sostenía que la liberación cristiana de los pobres no debería ocurrir en una vida futura llena de placeres, sino en el presente. Importantes sacerdotes como el cura Camilo Torres, fundador del primer departamento de sociología en el país, y el padre español Manuel Pérez, fundador y jefe máximo de la guerrilla hasta su muerte, hicieron parte de sus filas. El otro organismo insurgente es el Ejército Popular de Liberación Nacional, el EPL. Se constituye en 1966 y, a diferencia de los anteriores, su ideología es marxista, leninista, maoísta, vinculada al Partido Comunista. Este grupo pasó por un proceso de desmovilización de 2.000 combatientes en 1991. En la actualidad opera una pequeña disidencia denominada Frente Libardo Mora Toro en el norte de Santander. Y el otro organismo insurgente
es el Movimiento 19 de Abril, el M-19. Entra en escena en 1973 y fue una organización guerrillera urbana colombiana. Tenía un discurso democratizador, porque se autodefinía como un movimiento antioligárquico, antiimperialista, de unidad y con una propuesta política. Nació a raíz del declarado fraude electoral en 1970. Algunos de sus líderes principales habían combatido previamente las FARC y se convirtieron en una fuerza política, conocida como la Alianza Democrática del M-19. Después de la firma del Acuerdo de Corinto en 1984, de un acuerdo de paz en 1990 y del proceso de movilización acordado en 1989, que dio como fruto una nueva constitución en 1991. En este año se movilizaron también el EPL, Partido Revolucionario de Trabajadores, el PRT, y el movimiento armado Quintín Lame. Bueno chicos, espero que les haya ido muy bien, que hayan pues entendido el tema, que lo hayan procesado. Espero que tengan un buen día. Chao, gracias.